yo voy a empezar mi charla contándoos un poco cómo fue mi viaje hacia montar un despacho de abogados en el año 2012. Y me voy a retrotraer un poco a la época del colegio. Porque yo, bueno, yo no tengo una familia que sea de juristas ni abogados ni nada, no tenía ningún vínculo con el derecho. Y a mí mis padres pues tampoco me inculcaron que estudiara nada en concreto. Con lo cual al final yo de pequeño quería ser piloto. Mi madre trabajaba en Iberia, me gustaban mucho los aviones y entonces por ahí pues me dio pues que quería ser piloto. Y me acuerdo que una vez en el colegio me dijeron, ¿tú, José María, qué es? Y yo quiero ser piloto. Todo el mundo ahí pues dijo, piloto, pues si te da muy mal las matemáticas, tal. Bueno, no sé. Total, que yo acabé el colegio y lo típico, ¿qué estudio? ¿Y qué estudio? Y es verdad que, a ver, yo tenía buena memoria, pero tampoco te creas que tenía una vocación por el derecho tremenda. Pero bueno, me metí en derecho. Estudié derecho, yo fui a una universidad, fue a la Universidad Complutense, estudié en el derecho. Y yo cuando empecé la carrera, todas las asignaturas eran súper teóricas, e incluso yo venía de un colegio que era bastante duro y primero y segundo de carrera como bastante fácil en esa de universidad, por ejemplo, la gente como pasaba de ir a clase, entonces, y luego en las clases eran muy teóricas y eran completamente alejadas de la realidad. De hecho, en tercero de carrera me tocó una clase que, por lo visto, habían dicho en la Complutense que todo el mundo que iba a ese curso suspendía por la tarde. Yo no me enteré y solamente, normalmente que eran clases de 200 personas, pues yo éramos 8 en ese curso. Entonces éramos 8 en clase. Y total, que entonces a mí esto me desmotivó un montón. Porque yo dije, ¿en dónde me he metido? A mí no me parecía una cosa súper teórica, el derecho, muy alejada de la realidad, no veía. Mientras tanto, mis padres me decían que yo tenía que hacer unas oposiciones y mi padre insistía muchísimo en que yo tenía que ser juez. Que fuera juez, que eso me iba a dar una seguridad en la vida, porque iba a estudiar una oposición, no sé qué. Entonces, bueno, al final esto fue un poco mi periplo. Acabé la carrera en 5 años, en ese momento eran 5 años, acabé la carrera y como no sabía qué hacer con mi vida, pues hice la escuela de práctica jurídica, que me vino bastante bien porque fue un acercamiento al mundo al mundo un poco más práctico, ¿no? Yo hice la escuela de práctica jurídica y ya sí que vi un poco contratos, vi cómo negociar, pues había clases también de negociación extrajudicial, cómo plantear una demanda, pero de una forma mucho más práctica. Y eso ya un poquito me dio el gusanillo. Pero aún así, me fui a vivir 2 años a Inglaterra. Y yo cambié completamente el chip. Me puse a trabajar de cocinero porque me gusta mucho cocinar. Entonces me fui allí, me puse a trabajar de cocinero y a otras cosas por allí. Y estuve a punto de quedarme a vivir en Inglaterra. Pero en un momento dado, bueno, por un tema al final decidí que me quería volver a España. No me termina de convencer vivir en el extranjero, en Inglaterra, me gustaba más España y me vine para acá. Y entonces me metí en un máster de Derecho de las Nuevas Tecnologías, en ese momento sería de las telecomunicaciones, porque estaba un poco de moda pues todo el tema de Internet, estaban haciendo y todo esto. Y estudié el máster y bueno, pues en ese momento empecé a buscar trabajo, pero nadie me quería contratar. O sea, me iba a grandes despachos, me iba, por ejemplo, yo que sé, a grandes despachos, pues tipo Garrigues, tipo Uría, los típicos despachos de abogados de más renombre, me iba para allá y bueno, pues hacía los procesos, pero no me funcionaba. Y me acuerdo una vez que en un despacho, que no digo el nombre, me hicieron una pregunta y una de las socias que me hizo la entrevista me dijo, José María, ¿a ti qué te gusta en la vida? ¿Qué te gusta hacer? Y dije, hombre, pues a mí me gusta mucho el deporte, me encanta subir a la montaña, me encanta la música, me encanta, no sé, me encanta, yo qué sé, me gusta ser una persona bastante, que me gusta un poco hacer de todo, me gusta. Y me acuerdo que me dijo, bueno, José María, pero si te gustan tantas cosas, ¿a ti cuándo te va a quedar tiempo para trabajar? Y me acuerdo que me quedé súper cortado, porque dije, ostras, es que estas personas están esperando que yo me dedique, o sea, que mi vida sea trabajar. O sea, no que yo pueda hacer un hobby, que me pueda ir a hacer deporte y todo eso. Entonces ahí me empezó a cambiar un poco el chip. Me metí en un despacho de abogados que era más de generalista, ¿vale? En prácticas. Y ahí es cuando me empezó a picar el gusanillo y me empecé a dar cuenta de que el derecho está bien, ¿no? Pero claro, y ya desde ese momento, en ese momento, me di cuenta de que lo que yo quería era montarme mi propio despacho, que es un poco lo que yo creo que os tengo que contar aquí en esta charla, porque al final yo siempre digo que soy un abogado, que no soy muy abogado en principio, en sentido de que no tengo ese rollo como formativo, que luego sí hay una parte del derecho que tiene de rigor y de estudiar y de saber las cosas, que no hay que olvidar, por supuesto, porque tenemos una profesión que es sacrificada, pero por otro lado yo creo que nos han contado en la universidad, o a veces nos han contado, por lo menos en mi experiencia, me contaron que entrar en un despacho de abogados era que tú te sentabas en una mesa y que te ponían los casos encima, te ponían los expedientes, venga, toma, resuelve este expediente. Pero no te contaban cómo tenías que hacer para buscar clientes, cómo tenías que hacer el marketing jurídico, que los clientes a lo mejor no entran solos por la puerta, sino que tienes que ir a buscarlos y cómo hacer ese tipo de cosas.
Entonces, desde el primer momento me di cuenta de que ahí algo fallaba, porque yo digo, mira, lo primero que no quiero trabajar ni los sábados ni los domingos por regla general, o sea, o si trabajo un sábado o un domingo será porque me apetece, pero no porque alguien me obligue a ello, ni me quiero quedar en un despacho trabajando hasta las 3 de la mañana, ni me apetece a lo mejor limitarme a hacer una sola cosa. Entonces, bueno, yo con esa perspectiva, pues con una compañera que tenía de derecho también, pues montamos un proyecto para hacer un despacho de abogados. Pero en vez de montarlo de nosotros directamente, lo presentamos como otro despacho que como que nos compró el proyecto y nos dijo, bueno, ¿por qué no montáis vuestro despacho dentro del nuestro? Y nos metimos ahí. Es verdad que yo ahí me empecé a especializar en el sector digital porque en ese despacho estaba de cliente Google en el año 2002, me parece, que todavía Google en ese momento era un cliente pequeño, teníamos a Google, a Lycos, teníamos a Telia Sonera, que es la telefónica sueca. Entonces, sobre todo Google, en ese momento era una empresa muy pequeña porque eran 4 personas en España y era una... Entonces, eso me permitió ser el primer abogado de Google en España, por ejemplo. Como yo tenía el máster de nuevas tecnologías, que había hecho en el 99 y en el despacho nadie sabía de ese tema, pues me dejaron a mí hacerlo. Pero yo seguía con mi idea de que a mí no me terminaba de convencer cómo lo hacían en otros despachos y cómo era el asunto. Entonces, bueno, pues uno de los socios de ese despacho se montó por su cuenta y me dio un 20% de ese despacho y montamos un despacho juntos. Y fue la primera vez que hice un poco las cosas así. Pero yo lo veía que él también quería hacer las cosas pues también como la vieja usanza, sin que haya libertad y sin que los abogados, y sobre todo una cosa que es fundamental, es que a los abogados no nos enseñan a tener un desarrollo personal propio. Porque tampoco quiero que esta charla se convierta en que todo el mundo que ha estudiado Derecho monte su propio despacho de abogados, porque a lo mejor tampoco es eso. Porque montar una empresa o emprender no es un camino que a lo mejor lo tengas que hacer tú solo, sino que puedes tener otros socios por el camino. Lo puedes hacer con 2, con 3, con 4 socios. Entonces yo lo que creo que también es que lo bonito de emprender es buscar a otros compañeros de viaje, ¿no? Entonces, eso es lo que me motivó a mí en el 2012 a montar mi propio despacho. Porque a mí yo veía que había actitudes pues, con gente en los despachos que decía, mira, esta persona, aunque trabaje mucho, pero mira, la vamos a coger, va a estar aquí 6 meses y después, si nos pide un aumento de sueldo o no sé cuánto, la echamos y buscamos otra persona. Y si no funciona, entonces era como una especie de funcionamiento que a mí no me gustaba cómo funcionaba. Entonces yo creo que es mucho mejor el cuidar a las personas. Y eso yo creo que es una de las grandes cosas de emprender. Entonces, a mí me llevó eso a montar al Let's Law en 2012, monté el despacho, lo monté yo solo con una sociedad, yo tenía ya una cartera de clientes y desde ese momento me empecé a preocupar pues un poco a atraer clientela. ¿Cómo me empecé a preocupar eso? Y es otra cosa que quiero contaros aquí en esta charla. Es importante, yo creo, que busquéis lo que os gusta dentro de lo que se os da bien hacer dentro del derecho y que uséis eso para posicionaros. Yo creo que al final es muy importante en cualquier profesión y en el mundo actual que es tan cambiante posicionarse. En mi caso, yo vi claramente y fue un poco un viaje que me llevó así la vida, ¿no? O sea, yo había hecho el máster en el 99 de Derecho a las Telecomunicaciones, pero no fue hasta el 2012 cuando monté un despacho de nuevas tecnologías, ¿no? Pero yo vi que ahí había una oportunidad de mercado. Entonces, en ese momento me di cuenta de que había una necesidad en el mercado y me quise posicionar en eso. Y yo creo que es muy importante que os quedéis con esta palabra, posicionarse. Yo creo que hay que buscar tu hueco, ¿no? Tu hueco, porque al final tienes que saber hacia dónde quieres ir, qué clientes quieres captar y a qué te quieres dedicar. Yo, por ejemplo, en mi caso he apostado por tener un despacho que apueste por el sector digital. Entonces mis clientes normalmente suelen ser digitales y eso me da una vía de entrada a un determinado tipo de clientela. Si a lo mejor no te gusta digital y te gusta, ¿qué te digo yo? Pues te gusta mucho el derecho de familia o te gusta mucho llevar, pues a lo mejor te tienes que posicionar en eso. Entonces yo mi consejo también es que busquéis algo que realmente os guste, porque trabajar en algo que no te gusta, pues no está bien, ¿no? Entonces el derecho tiene muchas áreas, tienes que buscar cómo posicionarte. Y dentro de ahí, pues al final, lo que creo que es muy, muy bonito del derecho es que si luego ya te quieres convertir en un emprendedor, que a nosotros en la carrera no nos dan ningún tipo de mimbre, no hay ninguna carrera, ninguna asignatura que hable de, pues como no hemos hecho ningún MBA, no sabemos de finanzas, no sabemos de marketing, no sabemos de planificación, de estrategia. Es muy importante que quizá mi recomendación es que también empecemos a los abogados también a formarnos en estas áreas, porque lo cómodo es decir, bueno, pues yo me voy a un despacho que ya tenga una marca, que tenga una oficina, que tenga una estructura, que no sé qué, no sé cuánto, y me quedo ahí trabajando toda la vida. Y a lo mejor hay que salir un poco de ese tópico y decir, no, oye, pues a lo mejor me voy a una empresa pequeña, a una firma pequeña, de algo que me guste y mi vocación es emprender.
Además, también quiero comentaros que ahora hay muchísimos retos en el sector legal, porque tenemos toda la parte del legal tech, todo lo que tiene que ver con tecnología y digital. Ahora mismo hay una nueva corriente que va a ser todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el uso del Big Data para generar nuevos modelos de negocio, que tienen que ver con el derecho, pero que no son la prestación exactamente de un servicio jurídico. Por ejemplo, entonces hay muchos modelos de consultas de bases de datos, de redacciones de contrato de forma automatizada. Entonces, el propio Legal Tech va a ser un área nueva, un sector nuevo, que van a ser proveedores de servicios para empresas del sector legal. Entonces, también ahí hay un área de negocio que a lo mejor puedes decir, bueno, a mí me gusta el derecho, pero también me gusta el emprendimiento. Pues, ¿por qué no montar una empresa de Legal Tech? Hay un montón de cosas. Ahora hay empresas que ahora mismo estamos haciendo esta charla en streaming, pues muchísimas de las juntas generales que se hacen de socios en compañías mercantiles y eso se hacen con tecnología virtual muchas veces, donde hay tecnología que permite contabilizar los votos, computarizar el quórum, todo esto. Entonces ya son herramientas de software o plataformas que permiten dar un servicio a los despachos de abogados. Y por ahí también hay una línea interesante, ¿no? Al final, yo, como os digo, acabé montando el despacho de abogados de Exao. Ahora somos 30 abogados. Tampoco soy un abogado que haya querido crecer muy rápido, aunque hemos crecido bastante, pero tampoco quiero llegar a 500 abogados porque me parece que a lo mejor ese no es mi objetivo. Yo creo que al final prefiero tener una cosa más manejable. Pero los principios que yo creo que tiene que tener cualquier emprendedor es que al final lo que hay que buscar es divertirte con tu trabajo y que no toda la vida sea trabajar. Yo creo que son las dos cuestiones clave. Y con eso, y estando posicionado y trabajando duro, os va a ir bien seguro. Entonces, en el despacho lo que buscamos nosotros prácticamente es eso. Que haya un buen ambiente, que la gente tenga un horario y que después de que termine de trabajar pueda ir a dedicarse a hacer sus cosas. Y tú dirás, José María, joder, ¿cuánto insistes en este tema? Pero es que para mí es muy importante, porque si a ti te gusta mucho el derecho, o te gusta mucho cualquier cosa, pero solamente te dedicas a eso en la vida y luego no haces otra cosa, te vas a acabar quemando. Y al final es muy importante que nosotros, nuestra herramienta de trabajo es esta. Al final, estamos todo el rato con la cabeza los abogados, hablando con clientes, planificando cosas. Entonces, si estás quemado porque estás cansado o no has dormido la noche anterior porque te has tenido que quedar hasta las 4 de la mañana viendo un caso y te tienes que ir a las 11 de la mañana otra vez, pues no es lo más positivo. Entonces, yo creo que es muy importante el que vosotros tengáis un sitio donde estéis a gusto, que estéis haciendo lo que os gusta y ya digo, y que a partir de ahí pues puede ser montar un despacho propio o unirte a un despacho pequeño donde te puedan hacer socio. Otra cosa muy importante que os tengo que contar. Quizá otra cosa que no nos enseña en la carrera es a captar clientes, que ya os he dicho antes, pero es una cosa en la que quiero incidir. Por ejemplo, claro, los clientes no vienen solo, entonces yo donde veo que la gente le da mucha pereza es a la hora de captar clientes, porque es una cosa que no nos han enseñado. Entonces, los abogados, lo que tiene que ver con el marketing, como que les hace la piel, se les eriza, porque es como, ostras, es algo que, no se les da. Dicen, no, a mí ponme una demanda, ponme una historia, que yo no quiero saber nada de la captación de clientes. Y yo creo que eso es un error, porque hay una parte que es muy bonita. A mí cuando me dicen, no, joder, abogado, qué pereza, estás todo el día estudiando. Y yo, pues no, hay que ver a clientes, te cuentan sus problemas, ves muchísimas cosas distintas, te metes muy a fondo en las perspectivas de las empresas, tus clientes confían mucho en ti. Entonces es muy bonito conocer a gente. Entonces yo creo que también un consejo que os daría es que al final un abogado y alguien que quiera emprender, lo que tiene que hacer también es conocer a gente, conocer los problemas de la gente y acercarse a ella y buscar teniendo un plan y que los clientes ya van a venir a ti. Porque si no tienes una cartera de clientes al final o te buscas tus propios clientes, pues a lo mejor es más difícil emprender. Es como todo, al final, cualquier negocio que quiera emprender, ¿en dónde es lo que tiene que invertir? Si en vez de estar hablando ahora de derecho, estuviéramos hablando yo qué sé, de una startup de educación, al final lo que tienen que conseguir son clientes. Pues si buscas una empresa de moda, tienes que tener clientes. Pues lo mismo pasa con un despacho de abogados. Pero al final, si vas a montar una empresa de moda, desde el primer momento los fundadores tienen muy claro que tienen que invertir en marketing porque tienen que conseguir usuarios para que puedan comprar su ropa. Pero en cambio con los abogados no pasa eso. Nos pensamos que vamos a entrar dentro del despacho, a poner una marca y que va a entrar la gente por la puerta. Entonces, eso es, yo creo, esencial. Que ya desde el minuto 1 tengáis contacto con la gente, que os posicionéis y que de alguna forma vayáis generando esos clientes. Porque desde mi punto de vista, eso es lo que os va a dar la confianza y eso es lo que os va a dar un poco ese punto de el poder crear algo.
porque yo lo veo en los abogados de mi despacho, cuando ellos traen un cliente o captan un tema o empiezan a emprender y se sienten empresarios, que al final ellos como que les brillan un poco los ojos, porque no es lo mismo hacer un caso que te ha pasado a otra persona que de algo que has conseguido tú, ¿no? Y luego también, por supuesto, que cuando se monta una empresa, y es algo, por ejemplo, que yo hago en mi despacho, es que todo el mundo puede llegar a ser socio. Es decir, que es algo que os comentaba antes. No es necesariamente que tienes que montar, todo el mundo tiene que montar un Let's Flow desde cero, sin tener nada. Lo puedes hacer, ya digo, con unos amigos o entrar a un despacho y comenzar y haciendo socio. Entonces, yo, por ejemplo, en mi despacho, pues tengo ya unos abogados que ya tienen su plan de ser socios de mi despacho. Entonces, eso también me gusta, porque al final, estar solo como empresario, pues por un lado es una ventaja, porque no tienes otros socios que te puedan decir. Al final, estando solo, lo malo que tienes es que estás solo, tomas las decisiones tú solo, con lo cual nadie te dice nada, pero también tiene de malo que cuando tienes que tomar una decisión complicada, pues no tienes a quién consultarle, no sabes a quién le puedes consultar esa decisión, ¿no? Entonces, creo que es positivo también, no sé, el que penséis que ese viaje, pues a lo mejor es muy positivo hacerlo acompañado, ¿no? Porque, bueno, pues entre dos o tres personas y montar un despacho, y que ahora hay muchísimas oportunidades. Y además que en el sector legal va a haber muchísimo trabajo, porque ya sabéis que los abogados, yo siempre digo que los abogados somos un mal necesario, somos como el dentista. Nadie va al abogado por placer, nadie, vamos, salvo que le ha tocado la lotería y quiera ver cómo tiene que tributar, pero aún así tiene que tiene que pagar. Entonces, al final, somos un mal necesario, pero es algo que en momentos de crisis, como puede ser el COVID ahora, pues va a haber más lío, va a haber demandas, va a haber despidos, va a haber no sé cuántos. En momentos de bonanza económica, pues también. Entonces, tenemos una profesión que es cíclica y anticíclica, y eso es positivo también. Entonces, tenéis que buscar dónde están las oportunidades, pero yo creo que hay un montón de oportunidades para emprender. Y bueno, pues yo creo que con esto os he contado un poco cómo ha sido mi camino. Ahora todavía pues me encuentro un poco a mitad de viaje. Yo tengo 45 años, pues ya digo, tengo ahora 30 abogados y estoy un poco a ver hacia dónde quiero llegar. Yo ahora mi aspiración principal como empresario es eh, crecer yo haciendo crecer a otros. Es un poco mi objetivo si yo tengo un objetivo marcado de aquí a, yo qué sé, en los próximos 5 años, es que la gente de mi despacho también se pueda desarrollar y me puedan acompañar en este viaje que decía, pero también como socios. Deben tener otros compañeros de viaje, porque hasta ahora lo he montado yo solo, pero mi reto es ahora encontrar unos compañeros de viaje, porque al final, bueno, pues yo también pues estoy pensando en que a lo mejor es buena idea ya pues tener nuevas ideas, que venga gente nueva, que también les des más libertad, ¿no? Y eso es un poco pues lo que os quería contar.